¿Qué es Python? Python es un lenguaje de programación de alto nivel. Cuando nosotros hablamos de alto nivel es que está lejos del lenguaje máquina. El lenguaje máquina es lo que entiende la computadora. Es el único lenguaje que entiende la computadora. Así que Python es un lenguaje de programación de alto nivel que podemos entender más fácil. Este lenguaje de programación se utiliza para crear diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, desde el desarrollo web en la parte del servidor, o sea, la parte del backend, realizar ciencia de datos, machine learning, que es aprendizaje automático. También podemos crear aplicaciones para escritorio, hasta aplicaciones móvil, utilizando alguna de las tecnologías que tiene Python para crear aplicaciones móvil. Python es uno de los lenguajes más populares creado por Guido van Rossum y se lanzó en 1991. Si nosotros vemos cualquier estadística o cualquier encuesta, Python es uno de los lenguajes principales y más utilizados por los desarrolladores. Gracias a su sintaxis, a diferencia de muchos lenguajes, a su simplicidad, gracias a que su curva de aprendizaje sea más fácil, Python se ha vuelto muy popular. Y también Python es multiplataforma, multiparadigma. Gracias a que muchos trabajos se pueden hacer de manera más simple, Python es uno de los lenguajes más populares. Al día de hoy, la versión de Python es la versión 3. Antes de esta existía la versión 2, pero el soporte a la versión 2 era solo hasta 2020. Entonces, al día de hoy, solo es la versión 3 de Python. ¿Qué podemos realizar con Python o qué trabajos podemos realizar con Python? Con Python podemos realizar desarrollo web en la parte de backend, análisis de datos, aprendizaje automático, que es el machine learning, y también en programación web podemos hacer multitareas. También podemos realizar administración de sistemas, escribir scripts automatizados, configuración de infraestructura, realizar o testear software o escribir tests automatizados. También podemos crear prototipos porque Python es interpretado y es scripting. Es fácil de crear un script y realizar ese script. Y aparte de eso, Python es interpretado. Y podemos probar de manera más simple los programas que nosotros realicemos. A diferencia de otros lenguajes, tenemos que estar compilando, tenemos que pasar otro proceso de compilación y ese archivo que está compilado recién ejecutamos. Pero en Python no. En Python el código fuente que tienes pasas a ejecutarlo. Entonces tú puedes probar de manera más simple algún prototipo. Con Python puedes realizar programación de redes, puedes crear videojuegos. Y también, utilizando algunas tecnologías, puedes desarrollar aplicaciones móvil. Y así puedes realizar un montón de tareas y un montón de cosas con este lenguaje de programación de Python. Muchas de las personas, antes de iniciar a aprender algún lenguaje de programación, se preguntan estas preguntas o simplemente tienen interés en saber por qué aprender este lenguaje de programación, por qué no aprender otro. Python te ofrece muchas cosas. Por ejemplo, Python es multiplataforma, o sea que tú, al momento de desarrollar una aplicación, puedes desarrollar en diferentes sistemas operativos. Puedes desarrollar en Windows, en Linux, en Mac. Y al mismo tiempo, una aplicación puedes ejecutar en diferentes sistemas operativos. También Python es multiparadigma, que soporta diferentes paradigmas de programación. Desde programación estructurada, programación funcional, programación orientada a objetos, entre otros. Como ya dije, Python es interpretado. Como es interpretado, también es dinámico. A diferencia de otros lenguajes de programación tipados, en el cual el manejo de datos es muy diferente a la de Python. Python es dinámico o también conocido débilmente tipado. Una de las cosas donde más se prefiere a Python es por su sintaxis y su simplicidad. Al momento de escribir una aplicación, Python se enfoca en realizar en pocas líneas de códigos a diferencia de otros lenguajes de programación. Así que Python
tiene una simplicidad y su sintaxis es muy simple. Por ejemplo, en vez de utilizar llaves, en Python no se utiliza llaves, simplemente utilizas una sangría para indicar que le pertenece a ese ámbito. Por ejemplo, si tú trabajas con if, entre otros. Python es tan simple que su sintaxis es similar al idioma inglés. Así que si tú dominas inglés, pues podrás entender fácilmente el código de Python. ¿Cómo funciona Python? Python, como dije, es interpretado. Entonces, si nosotros escribimos nuestro código Python, tenemos nuestro código fuente, entonces de Python, ese código fuente directamente pasamos a ejecutar. Entonces, por dentro de cómo funciona el lenguaje de programación Python es de la siguiente forma. El código fuente que tenemos escrito en el lenguaje de programación Python pasamos a ejecutar. Mediante la ejecución, el intérprete de Python lo que hace es interpretar ese código fuente o traducir a un lenguaje máquina. Entonces, ese lenguaje máquina lo entiende la computadora y nos bota el resultado al final. Entonces, en Python se pasa directamente a ejecutarse el código fuente y prácticamente el intérprete de Python se encarga de traducirlo y botarnos el resultado. Entonces, es de esta forma como funciona el lenguaje de programación Python. En este caso, a diferencia con otros lenguajes de programación que son compilados, en el momento de que ocurra un error, prácticamente el programa se detiene. Pero en este caso no, porque prácticamente si hay un error en esta parte, simplemente la parte que tiene error no funciona, pero los demás sigue funcionando. Prácticamente las demás funciones siguen funcionando, o las demás partes del programa siguen funcionando. Simplemente no funciona en donde hay error. Como ya hemos mencionado, la sintaxis de Python es muy simple, en el cual aquí vamos a analizar algunas cosas. Por ejemplo, para crear alguna función o para crear alguna clase, en el lenguaje de programación, para indicar el ámbito del contenido de esa clase o de esa función, no utilizan las llaves, sino que simplemente al final del definir una función, porque aquí de esta forma se define en Python función, def, el nombre de la función, los típicos paréntesis. Ahora, todo el contenido o todo el ámbito de esa función simplemente se coloca utilizando sangrías. Por ejemplo, aquí hay una sangría en blanca y aquí también otra sangría en blanca. Eso quiere decir que todo este contenido le pertenece a esta función y de esa forma se hace también con los if, con los bucles y todo eso. Por ejemplo, aquí tenemos un if definido y al final de realizar toda la condición, al final también se coloca 2 puntos y luego de eso, para definir el ámbito del contenido a esa condición, también se coloca después de una sangría en blanco. Ahora, si tú quieres saber más sobre el lenguaje de programación o quieres aprender este lenguaje de programación, déjame en los comentarios, házmelo saber. Y también te voy a dejar algunos cursos que yo tengo de este lenguaje de programación en la descripción de este video. Si quieres saber más sobre este lenguaje de programación, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificación y conmigo nos vemos en el siguiente video.